bienvenidos a Naya Stream, espero que estén todos muy bien y todas. Buenas noches, buenos días, desde donde se encuentren, buenas tardes, gracias por todo ese apoyo, gracias a la asistencia de producción Mauricio González, que me ha asistido desde que inició este espacio. Hoy vamos a estar con una banda llamada Bastator de Chile, de metal. Estoy un poco engripada, casualmente anoche me engripé, así que bueno, si estoy muy tranquilita, muy callada, pueden entender, porque realmente me duele todo, y siendo mucho frío. Así que bueno, pero nada, no quería desaprovechar la oportunidad de este encuentro para realizar la entrevista a esta gran banda, ¿no? Vamos ahora a enviar la solicitud, la invitación a la banda. Déjame pararme acá. Tuve un montón entre el trabajo y todo lo de la vida, realmente agradezco la puntualidad de las bandas. Ahí, buenísimo. Hola, bienvenido a Naya Stream. Rob, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo Estamos estás? ¿Todo bien? bien tratando de... Ay, a ver, Ajá, por ahí exacto. estamos. Había que voltearlo, sí, darle la vuelta. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenido a este Muy espacio. bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, un poco engripada desde anoche, pero no quería dejar pasar la oportunidad porque después se me junta todo el trabajo y bueno, y ustedes tampoco tienen la culpa. Bueno, quiero saber, ¿no? Queremos saber desde la comunidad de Naya Stream cómo fue que inició esta banda Bastator, por qué el nombre de Bastator, el que responde, creo que esa es su traducción. eh, y pues nada, cómo iniciaron y qué los motivó, ¿no? A tocar metal. Perfecto. Mira, te cuento, nosotros somos una juvenil banda que partió en 1986. O sea, este año, hacia fin de año, vamos a cumplir 40 años de carrera. Eh, Como verás, somos una banda súper reciente y emergente. Bien, El, sí. He visto la discografía, una larga discografía, demos, todo. Genial, eso está sí, buenísimo, videos además. así es, la verdad es que hemos recorrido un camino largo, pero lleno de frutos que nos tienen súper orgullosos. Y respondiendo a tu pregunta, ¿de dónde viene el nombre de la banda? Mira, nosotros cuando partimos esto, éramos una banda de niños, no sabíamos tocar ni nada, pero habíamos visto a nuestros héroes en la televisión, habíamos nacido un poco con Kiss, con Deep Purple, que eran como los primeros atisbos de metal, y después cuando descubrimos Iron Maiden o Judas Priest, nos volvimos locos, se nos abrió un mundo y queríamos ser como nuestros héroes. Entonces nos atrevimos con mucha personalidad y poca capacidad, éramos pésimos músicos, apenas sabíamos tocar, pero teníamos ganas. Bien, Y ese es cuando lo más importante, sí, señor, sí. Excelente, y muy conocimos bien. y nos tocó conocer a una banda chilena que se llama Masacre, que fue la primera banda thrash que hubo en Chile. Y nos invitaron a abrir uno de sus shows. Y nosotros ni siquiera teníamos un nombre de banda. Entonces se me ocurrió abrir un diccionario de latín y encontré la palabra pastator, que significa devastador en latín. Bien. Me pareció un buen nombre y anuncié que ese era el nombre de la banda. El resto de los integrantes ni siquiera lo sabían en ese momento. Y Eh, además qué honor, ¿no? Compartir escenario con esa banda tan grande, ¿no? Que es Masacre. Bien, bien. Completamente, completamente. Y bueno, a poco andar, la banda tuvo una repercusión muy rápido, que yo la asocio más que a la música inicial, a la puesta en escena, que era muy enérgica. Y la gente, cuando coreaba nuestro nombre, no decía Bastator, decían Bastator. Y Ajá. siempre hemos creído que el cliente tiene la razón, así es que nos quedamos como Bastator para todo Ok. efecto. Perfecto, excelente. Tenía esa duda, ¿eh? Bien, bien. Ahora, ¿qué bandas chilenas o internacionales han influido más en su sonido, ¿no?
Mira, yo te diría que en el sonido nosotros queríamos o teníamos una aspiración a ser una banda como Iron Maiden o Judas Priest, pero Claro, nuestro inicio coincidió con el surgimiento del thrash en Chile. Y las bandas que nos impactaron más en ese momento fueron Slayer, Dark Angel. Yo te diría que fueron las dos que nos golpearon más fuerte y marcaron de gran medida nuestro sonido inicial, que era muy ligado al speed metal, no al heavy metal. claro. Bien, Slayer, buenísimo, genial. Ahora, ¿cómo describirían esta evolución, ¿no? musical de la banda desde que comenzaron? Imagínate, 1987 hasta la actualidad y siguen vigentes. Eso es un montón de trabajo, Eh, de producciones, de organización, un montón de experiencias además. Quisiera saber, ¿no? ¿Cómo, cómo destacan, describen esa evolución de la banda desde el inicio hasta hoy en día? sí, es que yo te diría que la banda, por lo longeva que es, nos ha acompañado gran parte de nuestra vida. Y eso significa que cada una de las etapas de nuestra vida están plasmadas de alguna manera dentro de la música y de la expresión artística que tenemos. El, y la evolución sónica, primero parte con que nuestros primeros demos estábamos recién aprendiendo a tocar y eran muy limitados y además en un contexto histórico, sociocultural y económico que era muy adverso. Entonces tampoco podíamos tener acceso a producciones de gran nivel. Hoy Claro, en día es muy fácil, hoy día tú tienes un computador, un par de micrófonos y puedes montar tu home studio. Antes no era así. Antes nos tocó grabar nuestro primer demo en solo 4 pistas y grabando todos juntos. Y ese demo, con todas las limitaciones que tiene, fue un gran éxito y fue el que nos abrió todas las puertas. bien. Queremos saber cómo han enfrentado esos desafíos, ¿no? Como grupo. Eh, Mira, como te digo, partimos un poco jugando a ser nuestros héroes y en el camino fuimos aprendiendo, conociendo y pasando una serie de etapas, etapas tanto de conocimiento musical, de apertura mental y de cambios socioculturales. Nosotros partimos en un momento en que Chile estaba en una dictadura, no había democracia. Y eso significaba que el mundo funcionaba de una manera muy diferente a la que funciona hoy día. Y, y además partimos en un momento en que no existía el Internet. Entonces todo el contacto internacional tenía que ser vía carta y por ende tenía una limitación de tiempo y de recursos que era importante. Y a pesar de eso, logramos tener gran cobertura en muchos países producto de este esfuerzo que hacíamos nosotros y también de las fanzine, que eran revistas en blanco y negro, principalmente hechas con Uh, fotocopia, que se hacían con muchísimo esfuerzo, que había gente en todo el mundo con esa inquietud y se generaba esta red que iba creciendo paulatinamente y nos dio la cobertura. Lo mismo que pasó a varias bandas chilenas que también partieron en esa misma época y hasta el día de hoy algunas de ellas todavía están vigentes. bien. Ahora, ¿cómo ven ustedes la escena metalera chilena actualmente, en 2026? Mira, la escena actual está espectacular. Te digo, ha habido una tremenda renovación en los últimos años. Han surgido muchas bandas y, y ha habido un revival del sonido del, te diría como del British Heavy Metal. Entonces, no tan thrash, no tan death metal, que eran las corrientes más poderosas, más fuertes hace pocos años, sino que ahora había un resurgimiento del heavy metal. Entre las bandas chilenas que más me gustan, te podría mencionar Apollyon, Letalis, eh, Eternal Thirst, Hefesto, por nombrar solo algunas que se me vienen a la mente ahora. Pero han surgido muchas bandas, como te digo, y con gran calidad.
Así es que yo estoy fascinado cuando nosotros tocamos y tenemos la oportunidad de invitar a estas bandas o compartir con ellos, es genial, es genial. Bien. Ahora, ¿creen que las redes sociales ayudan o perjudican a las bandas emergentes? Sin Y duda por que acá, ayuda. la tita te manda saludos. Ajá. Creo que te quería conocer. ¿Cómo se llama? Ambi, Es ella. sí, es ella, Ambi. De Lambert, de Amber, o sea, de Ámbar, Ambi. Claro, mira, muy bonita ella. Gracias. Es una Ya, negra hermosa. Bien, continuemos. bien. Se me fue el hilo de la conversación. De nuevo. Sí, bueno, te estabas preguntando sobre las redes sociales, ¿no? Ah, ¿Creen perfecto. que las Ya. redes sociales afectan a la banda o más bien las bandas emergentes o más bien ayudan? O sea, son una tremenda ayuda, pero es es un recurso que hay que saber administrar. Se presta mucho para errores comunicacionales que a veces redundan en tener alguna situación conflictiva o abrir apertura a cierta gente que no busca construir, sino que hacer daño. Pero si tú Claro, manejas bien este recurso, te abre un espacio de difusión que es fantástico, porque no depende de otros, depende de ti. Y eso es muy bueno. bien, excelente. ¿Qué oportunidades tienen hoy en día las bandas emergentes allí en Chile? Eh, ¿Hay una diferencia entre el pasado y el presente? Definitivamente hay una gran diferencia. Hay, yo te diría que hay dos diferencias principales. La primera es los recursos disponibles. Como te comentaba hace un rato atrás, hoy en día tú puedes acceder a grabaciones de buena calidad con buen sonido de forma bastante masiva, con un buen computador y con buenos micrófonos, o hay muchos estudios pequeñitos que hoy día están incentivando y motivando y que están al alcance. Hace años atrás, estoy hablando de los años 80, 90, Claro. esto no existía. Existían solo grandes estudios que eran también de alto costo y era muy difícil poder acceder a ellos para tener grabaciones de buena calidad. Hoy en día está mucho más al alcance. Entonces existe la oportunidad de que las bandas jóvenes con talento puedan plasmar su música y a través de redes sociales y a través del streaming poder llegar y difundir mundialmente de forma muy rápida. Antes, si tú sacabas un álbum, tenías que distribuirlo físicamente, lo cual era muy lento. Hoy día puedes sacar un álbum y en 10 minutos lo tienes en todo el planeta disponible para que cualquiera lo pueda escuchar a través de streaming. Entonces, Total. es maravilloso. Sí, total. ¿Cómo nace una canción de Devastator dentro de la banda? ¿Cómo se inspiran? Y además, quiero que menciones el tema que se está promocionando actualmente, que tú dices, bueno, me encanta tocar este tema, nos encanta a todos los de la banda, y de qué trata, ¿no? Por lo que, también la letra, de qué se trata, ¿no? Bien. Mira, el proceso compositivo normalmente nace de la idea, una idea muy primaria de alguno de los integrantes. Y se muestra en la sala de ensayo. Y luego empieza un trabajo mancomunado musical para construir finalmente el esqueleto completo. Una vez que está definido eso, normalmente yo tomo todas las partes construidas y empiezo a armar este Lego de partes para llegar a la estructura final de la canción. Y, y la música, cuando ya existe, cuando ya está definida, va a ser la que me va a generar a mí la inspiración para crear la letra. Bien, No nace la letra antes que la música, sino que la música me dice de qué se tiene que tratar la letra que la va a acompañar. la Eh, composición, perfecto, bien.
así funciona en esta banda. No es que sea una fórmula eh, muy común tal vez, Claro. pero así funciona. Y ¿Y qué temas los inspiran actualmente? Eh, ¿Qué temas de las canciones? ¿Cómo se inspiraron a realizar estas canciones? ¿Quién las escribe además? Primero sé que me dijiste la composición, luego la letra, pero quiero saber, ¿no? Las temáticas, porque a mí me sí, encanta esta parte. las temáticas originalmente venían del guitarrista original de la banda y de mi parte, en un 50 y 50. Actualmente las temáticas las manejo yo dentro de la banda y normalmente tienen inspiración en expresiones artísticas que a mí me han impactado, ya sea un libro, una película o alguna sinfonía, algo que me haya impactado, que me haya dado un golpe anímico, pero por la expresión artística. Y también hay algunas que no son tan artísticas, pero que me produjeron el impacto. Una de las últimas canciones que nosotros hemos lanzado